Interacción fármaco-nutriente. Antes de entrar en materia, conviene saber unos conceptos básicos. Farmacología. La farmacología es la ciencia que trata del estudio de los fármacos y de su efecto sobre el organismo. Medicamento. Según la ley del medicamento, es toda sustancia medicinal y sus asociaciones o combinaciones que se administran a las personas o animales para prevenir, diagnosticar, tratar, aliviar o curar enfermedades o dolencias. El medicamento está formado por un principio activo y los excipientes o coadyuvantes. El principio activo es la sustancia responsable de la acción terapéutica. Los excipientes o coadyuvantes son sustancias que se añaden a los principios activos para facilitar su preparación y su biodisponibilidad. Fármaco. Sustancia biológicamente activa capaz de modificar el metabolismo de las células sobre las que hace efecto con fines diagnósticos, terapéuticos o preventivos. Bueno, aquí tenemos un esquema donde vemos que fármaco y medicamento no es lo mismo. Fármaco tiene acción farmacológica y acción terapéutica. Y ejemplos de fármacos pues tenemos el paracetamol, ibuprofeno, metamizol, naproxeno. Y luego el medicamento pues es una fórmula comercial. Está compuesto por uno o varios fármacos y excipientes. Y ejemplos de estos pues son las marcas registradas Antalgin y Spidifen, por ejemplo. Introducción. La interacción fármaco-nutriente hace referencia a la influencia mutua entre la alimentación y las pautas farmacológicas que afectan tanto al estado nutritivo del individuo como a la biodisponibilidad, seguridad y efecto terapéutico de los medicamentos. La interacción fármaco-nutriente puede oscilar entre una simple alteración de la absorción del medicamento o del nutriente hasta influencias específicas sobre el lugar del efecto metabólico del fármaco o del nutriente. Las interacciones varían de acuerdo a la dosis del medicamento, la edad, el sexo y el estado de salud del paciente. Ramas de la farmacología. Tenemos aquí un pequeño esquema en el que vemos que por un lado tenemos la farmacocinética y por otro lado la farmacodinamia. Pues bien, vamos a empezar hablando de la farmacocinética. Es la rama de la farmacología que se encarga de estudiar los procesos mediante los cuales un fármaco puede ser asimilado por el organismo. Este proceso en conjunto se denomina LADME, que empieza desde la liberación del principio activo, absorción o entrada del principio activo en la circulación desde el lugar de administración, distribución o traslado del principio de la sangre a los tejidos, metabolismo o biotransformación y la excreción o salida del organismo. Vamos a ver estos pasos más detalladamente. La liberación de un fármaco es el proceso mediante el cual dicho medicamento entra en el cuerpo y libera el contenido del principio activo administrado. El fármaco debe separarse del excipiente con el que se ha fabricado. Comprende 3 pasos: desintegración, disgregación y disolución. Absorción. Es el proceso fisiológico por medio del cual una sustancia es capaz de alcanzar el torrente circulatorio procedente del exterior del organismo. La absorción puede ser o no inmediata. Cuando no es inmediata quiere decir que la sustancia debe atravesar barreras de selección, por ejemplo el tracto digestivo en la vía oral. La absorción ocurre en el yeyuno mayormente, pero también en otros sitios como el estómago, bajo la lengua, el esófago, etc. La vía de administración es el lugar por el que se suministran los fármacos. Los fármacos pueden actuar localmente en el punto de aplicación o bien en órganos internos en los que se ejercen una acción sistémica o general. Es necesario que, en estos casos, penetren en la circulación. El transporte y distribución del fármaco a través de la sangre y las membranas puede verse afectado por factores tales como la solubilidad y la velocidad de disolución, la concentración del fármaco, la superficie de absorción, gasto cardíaco, permeabilidad de membranas a los fármacos y las vías de administración.
El metabolismo o biotransformación de los fármacos hace referencia al grado de permanencia de los mismos en el organismo. Los fármacos no permanecen indefinidamente en el organismo, sino que sufren una serie de cambios bioquímicos o transformación metabólica, mediante la cual se hacen más hidrosolubles, más polares y de más fácil eliminación, por lo que disminuyen su potencia y toxicidad. La biotransformación se produce mediante procesos enzimáticos intracelulares que dan lugar a la formación de sustancias farmacológicamente más activas que la original, activación, o dan lugar a metabolitos con poca o ninguna acción, inactivación. Una vez que el fármaco se ha metabolizado, se inicia el proceso de excreción o eliminación del fármaco del organismo. Cada fármaco se elimina de un modo característico. Los principales órganos de excreción son riñón, el más común, pulmón, tubo digestivo, concretamente en el tubo digestivo, pues el intestino grueso, heces, saliva de la boca y la bilis, incluida la secreción biliar. Bueno, una vez explicada la farmacocinética, vamos a pasar a hablar de la farmacodinamia, que era la otra rama de la farmacología de la que hablábamos. Pues la farmacodinamia, también llamada farmacodinámica, tiene que ver con los efectos del fármaco en el organismo. Estudia la relación entre la concentración del fármaco y sus efectos bioquímicos y fisiológicos, y los mecanismos por los cuales se producen estos efectos. En resumen, farmacocinética es lo que el organismo le hace al fármaco y farmacodinamia es lo que el fármaco le hace al organismo. Vale, vamos ahora ya a pasar al siguiente punto. Tipos de interacciones. Las interacciones entre alimentos y medicamentos pueden clasificarse en función de cuál de ambos sustratos es el que ve modificada su función por la presencia del otro. Así pueden existir interacciones alimento-medicamento, IAM, la alimentación, los alimentos o sus componentes naturales o adicionados pueden hacer variar la biodisponibilidad o el comportamiento farmacocinético o farmacodinámico del medicamento. Interacciones medicamento-alimento, IMA, los medicamentos pueden modificar la absorción, utilización metabólica y eliminación de los nutrientes y afectar al estado nutricional. Dicho de otra manera, interacción alimento-medicamento, el alimento interfiere en el medicamento. Interacción medicamento-alimento, el medicamento puede afectar al proceso LADME que hemos comentado antes y al estado nutricional. Interacciones de los fármacos sobre los nutrientes o el estado nutricional. Algunos fármacos pueden alterar la normal utilización de los nutrientes, comprometiendo con ello el estado nutricional del paciente. Los efectos que pueden ejercer los fármacos sobre los nutrientes o el estado nutricional son efecto antinutriente, mala digestión y/o mala absorción, cambios en la utilización metabólica, hiperexcreción urinaria de vitaminas y/o oligoelementos, hipercatabolismo de nutrientes, estrés catabólico con pérdida de peso corporal y disminución de la ingesta por pérdida de apetito. También pueden clasificarse como interacciones de los medicamentos sobre los nutrientes o más específicamente sobre la alimentación, los efectos de algunos medicamentos sobre el apetito y el gusto. Bueno, en esta diapositiva y en las dos siguientes tenemos una tabla con diferentes fármacos, su efecto nutricional y el mecanismo. Y bueno, aquí tenemos ejemplos de medicamentos y efectos. Por ejemplo, los diuréticos aumentan la eliminación renal de sodio, potasio, calcio, zinc, magnesio y fósforo. Y luego por otro lado tenemos los antiinflamatorios no esteroideos que tienen diferentes efectos. Efecto antiinflamatorio, analgésico y antipirético. Y ejemplos de AINES, pues tenemos ibuprofeno, Enantium, Voltaren, aspirina, etc.
Hay diferentes tipos de interacción fármaco-medicamento. Tenemos tres: interacción por efecto del fármaco, interacción por efecto secundario del fármaco e interacción propiamente dicha. Interacción por efecto del fármaco. No hay absorción de nutrientes. Y como ejemplos pues tenemos los eméticos que inducen al vómito, los laxantes que nos ayudan a defecar, los que modifican el pH, los que producen secreción gastrointestinal, etc. Interacción por efecto secundario del fármaco. Alteran el apetito. Los antibióticos, anfetaminas, antineoplásicos, provocan émesis, concretamente los antineoplásicos, diarrea, los antibióticos, y lesionan la mucosa, los AINE, que hemos comentado antes. Y luego la interacción propiamente dicha, forma quelatos, inhibición de la absorción de nutrientes. Vale, ¿y qué son los quelatos? Pues son sustancias que, por así decirlo, secuestran los nutrientes. Interacciones de los alimentos o la alimentación sobre los medicamentos. Se incluyen bajo este epígrafe la influencia de la alimentación, los alimentos o alguno de sus componentes sobre el fármaco, ya sea en su biodisponibilidad o en su acción terapéutica. Estas interacciones pueden producirse por efectos inespecíficos provocados por la presencia de alimentos en el tracto gastrointestinal, efectos específicos provocados por un componente concreto de los alimentos y efectos debidos a un desequilibrio nutricional. La mayoría de los medicamentos se toman por vía oral y con frecuencia junto con comida por diversas razones: mejorar la adhesión de los pacientes al tratamiento, facilitar la deglución, evitar irritaciones gastrointestinales, acelerar el tránsito esofágico, evitar efectos adversos de tipo irritativo sobre el esófago y/o mejorar la absorción en algunos casos, pero los alimentos o sus componentes pueden influir en la biodisponibilidad y actividad terapéutica de algunos principios activos, por lo que, en ocasiones, deben tomarse en ayunas o con un vaso de agua simplemente. En comparación con la administración en ayunas o con un vaso de agua, la diferencia fundamental de la administración del fármaco junto con la comida es la mayor permanencia del fármaco en el estómago debido al retraso en el vaciado gástrico que provoca la presencia de alimentos. Esta mayor permanencia puede ser favorable para la biodisponibilidad de fármacos difícilmente solubles o perjudicial para aquellos que son lábiles en medio ácido o para aquellos que pueden formar complejos o precipitados que no son absorbibles con los principios activos. No todos los efectos de los alimentos sobre los fármacos tienen trascendencia clínica. En algunos casos se pueden observar diferencias de biodisponibilidad cuando se compara la administración junto con comida y con un vaso de agua, pero estas diferencias no son suficientes para afectar de forma significativa la actividad terapéutica del fármaco. La interacción puede ser recíproca, viéndose afectada tanto la absorción de los medicamentos como la de los alimentos. Como consecuencia de ello podría aparecer formación de precipitados o complejos insolubles, cambios en el pH del medio. Uno de los dos puede hacerlo. Si el alimento influye en el pH, modificará la absorción del fármaco y viceversa. Barreras físicas adsorbentes, parafinas, fibra. Interacciones farmacocinéticas. Ambas sustancias coinciden en la absorción. La interacción afecta a la absorción, distribución, metabolismo o excreción del fármaco o el nutriente. Vamos a ver ahora diferentes alimentos que interaccionan con medicamentos. Zumo de naranja interacciona con antiácidos de aluminio, bicarbonato, sales de heno, ya que aumenta la absorción del aluminio. Antibióticos, ya que la acidez del zumo hace que el efecto de este medicamento disminuya. Quesos, como el brie, el roquefort, alubias, cerveza, vino tinto y aguacate. Aguacate concretamente el que está muy maduro. Interaccionan con antidepresivos, contrarrestando su efecto, y cardiotónicos vasodilatadores, ya que puede hacer que la presión arterial se eleve. La leche interacciona con
antibióticos, ya que disminuye el efecto, y laxantes que contienen bisacodilo, Dulcolax, ya que aumenta el efecto. Alimentos ricos en vitamina K, como verduras de hoja verde, interaccionan con anticoagulantes ya que pueden ocasionar que se formen coágulos. Avena y cereales altos en fibra interaccionan con medicamentos para la insuficiencia cardíaca que contengan digoxina, que es un glucósido cardiotónico, ya que la fibra puede interferir con la absorción del medicamento. Vale, ¿y qué hacen principalmente los glucósidos cardiotónicos? Pues la principal propiedad de estos es el incremento de la fuerza y velocidad de las contracciones cardíacas. Dieta muy alta en grasas. Interacciona con medicamentos antiinflamatorios y para la artritis, ya que pueden causar daño en el hígado y hacer que la persona se siente débil y sedado. Bebidas con cafeína. Interaccionan con medicamentos para el asma, ya que pueden provocar hiperactividad, ansiedad y excitación. Lo mismo puede ocurrir al tomarse un café con ciertos antibióticos y anticonceptivos orales. Las bebidas alcohólicas aumentan el efecto depresivo de medicamentos como antihistamínicos, antidepresivos, relajantes musculares. Algunos medicamentos como betabloqueadores aumentan el efecto del alcohol en el hígado y en general todos los medicamentos que se consuman con alcohol pueden interferir su efecto. Fresas, frambuesas, zarzamoras y espinacas contienen ácido oxálico que puede hacer que el cuerpo no absorba adecuadamente las fuentes de calcio y hierro. Interacciona con la absorción de electrolitos. Se forman sales. Jugo de naranja fortificado con calcio interacciona con antibióticos comunes como tetraciclina y ciprofloxacina y terapia de reemplazo hormonal. Alimentos ricos en magnesio o zinc interaccionan con suplementos de calcio, terapia de reemplazo hormonal y los antimicóticos. Antimicótico quiere decir antihongos. Barras y bebidas energéticas con ginseng, estimulante, o ginkgo. El ginkgo es un árbol. El extracto de sus hojas y o las semillas es lo que se utiliza en alimentación. Las barras y bebidas energéticas con ginseng o el ginkgo interaccionan con las aspirinas, impidiendo que éstas actúen adecuadamente. Alimentos ricos en hierro interaccionan con medicamentos para la artritis reumatoide que contienen penicilamina y terapia de reemplazo hormonal. En general, los alimentos o compuestos de la alimentación que con más frecuencia se ven implicados en las interacciones farmaconutrientes son las aminas biógenas, los compuestos bioactivos y la fibra. Aminas biógenas. Los medicamentos IMAO, indicados para el tratamiento de la depresión y la enfermedad de Parkinson, inhiben, como su propio nombre indica, la enzima monoaminooxidasa, MAO, que es uno de los responsables de la metabolización de las aminas endógenas y exógenas procedentes de la dieta. Su efectividad para la inhibición de esta enzima es variable. Los fármacos IMAO tienen como objetivo concreto la inhibición del MAO cerebral, pero su administración por vía oral puede afectar a la actividad de esta enzima en otras localizaciones, principalmente en el intestino y el hígado, donde cataliza la oxidación de la tiramina y la histamina de origen dietético. Además de las crisis hipertensivas derivadas de la interacción entre aminas e IMAO, otra interacción posible de estos compuestos, mucho menos conocida, es la que se deriva de la inhibición de la diaminooxidasa, DAO, que es otra enzima, junto con el MAO, implicado en la metabolización de las aminas biógenas en el organismo, y en el caso del DAO, particularmente importante en la metabolización intestinal de la histamina y las diaminas procedentes de los alimentos. La consecuencia de la interacción es la aparición de cuadros de intolerancia a la histamina que cursan con síntomas muy variados que incluyen cefaleas después de la ingesta de algunos alimentos, síntomas cutáneos análogos a los de las alergias. Compuestos bioactivos.
como pueden ser algunos compuestos fenólicos de la familia de las crucíferas o de la soja que inhiben la actividad enzimática hepática. Las crucíferas son un tipo de plantas. También cabe destacar que el alcohol, agonista y o antagonista de fármacos, causa somnolencia. La cafeína, irritación estomacal y sinergismo del principio activo, o el regaliz, aumenta el riesgo de deshidratación e hiponatremia, que es disminución del sodio en sangre, cuando interacciona con diuréticos, o desangrado cuando interacciona con anticoagulantes. Fibra. Tiene efecto quelante. Ya hemos comentado antes lo que era quelante. En resumen, los posibles efectos de los alimentos en la actividad de fármacos pueden ser cuantitativos o cualitativos. Cuantitativos. Potenciación de la actividad farmacológica, por tanto existirá un riesgo de toxicidad. Disminución de la actividad farmacológica, por tanto existirá un riesgo de ineficacia del tratamiento. Cualitativos. Retraso en la aparición de los efectos farmacológicos. El fármaco tarda más tiempo en ejercer su efecto. Esto será importante sobre todo cuando se precisa un efecto inmediato. Respuesta farmacológica distinta, inesperada, a la propia del medicamento. Los posibles efectos de los fármacos en la utilización de los nutrientes. Inducción de deficiencias nutricionales generalizadas, inducción de deficiencias nutricionales específicas. Con respecto a las interacciones, estas pueden darse a varios niveles. En la absorción es donde se van a producir la mayor parte de las interacciones. Los alimentos influyen en el vaciado gástrico, la motilidad y las secreciones gastrointestinales. Al hacerlo, pueden afectar a la absorción del fármaco, retraso o aceleración, potenciación o disminución. Por eso, algunos fármacos deben tomarse en ayunas o con alimentos para que se absorban mejor. Los fármacos actúan sobre el sistema digestivo, anorexígenos, eméticos, los que modifican el pH, alteran la motilidad, las secreciones gastrointestinales, lesionan la mucosa, que afecta a la absorción de los nutrientes. Competición por los transportadores a través de la mucosa. Si el fármaco o el nutriente presentan similar estructura química, competirán por el transportador. En la distribución. Los fármacos se distribuyen unidos a la albúmina plasmática. Puede establecerse una competición por la unión a la albúmina plasmática, ya que es una proteína bastante inespecífica, produciéndose sobre todo en interacciones medicamento-medicamento. En la malnutrición proteico-energética se produce hipoalbuminemia, disminución de la albúmina en sangre. Por eso responden de forma no esperada con los tratamientos farmacológicos. Se provoca toxicidad sobre todo con los fármacos de estrecho margen terapéutico. Vale, ¿y qué es el rango terapéutico? Pues es un concepto empleado en farmacología que incluye las dosis comprendidas entre el nivel mínimo eficaz y el nivel máximo admisible. Por ejemplo, para dos medicamentos distintos podemos observar la diferencia entre un rango terapéutico amplio y un rango terapéutico reducido. En la metabolización, la dieta puede inducir o inhibir los sistemas enzimáticos que utilizan los fármacos en su metabolismo. La inducción del metabolismo del fármaco puede reducir su efecto farmacológico o reducir sus efectos secundarios al estar menos tiempo circulando en el organismo. La inhibición del metabolismo del fármaco puede potenciar su efecto farmacológico o potenciar los efectos secundarios al estar más tiempo circulando por el organismo. Las vitaminas actúan como coenzimas de muchos sistemas enzimáticos que metabolizan los fármacos. Por eso el tratamiento farmacológico puede inducir un déficit funcional al estar elevadas las necesidades de vitaminas al ser utilizadas en más procesos de lo normal. La acción farmacológica puede inhibir el metabolismo intermediario de un determinado nutriente. En la excreción, la dieta puede modificar el pH de la orina, lo que implica que se modifica la excreción renal del fármaco en función de la forma ionizada. Para excretar el fármaco tiene que estar en forma de ion, por tanto para eliminar fármacos ácidos se hará básica la orina
y para eliminar fármacos alcalinos la acidificaremos. Muchos fármacos alteran la excreción renal de minerales aumentándola o disminuyéndola. Diuréticos que producen hipersecreción de sodio, magnesio, calcio pueden producir hipopotasemia, o sea, disminución del potasio en sangre. Es difícil establecer cuáles son las interacciones fármaco-alimento clínicamente relevantes, pero se acepta que son importantes sobre todo en pacientes ancianos. Los medicamentos con estrecho margen terapéutico en los que hay que ajustar la dosis a las necesidades del enfermo, por ejemplo, digoxina, teofilina y antiepilépticos. Y por otro lado, medicamentos que necesitan mantenerse a concentraciones plasmáticas adecuadas para lograr su eficacia, por ejemplo, los antibióticos.